En Guayaquil, surgió la figura de un hombre que marcaría la historia del narcotráfico en la región. Este es el relato de cómo alcanzó poder y de cómo todo terminó. Guayaquil, calor, ruido y olor a fritura en la calle. En medio de ese caos nació Jefferson, un niño que desde el principio aprendió lo que era sobrevivir. Su madre lo cuidaba como podía, vendiendo empanadas en una esquina. Su padre era un fantasma que aparecía de vez en cuando, siempre borracho, siempre con promesas que nunca cumplía. La casa donde vivían era de madera vieja, con agujeros en el techo. Cada tormenta parecía un aviso de que todo se vendría abajo. Pero lo curioso es que Jefferson nunca se quejó. Ni siquiera cuando el agua se colaba y tenían que dormir con las sábanas mojadas. Desde pequeño entendió que lamentarse no servía para nada. En el barrio se respiraba miedo. Pandillas en cada esquina, peleas por cualquier cosa, vecinos discutiendo a gritos, disparos en la madrugada. Para la mayoría de los niños, eso era motivo para esconderse. Para él era una escuela. Aprendió a observar, a escuchar, a medir a cada persona que pasaba. Y sobre todo, aprendió a no temer. Cuando tenía apenas 10 años, ya trabajaba cargando cajas en el mercado. Lo hacía porque quería dinero para unas zapatillas nuevas. Estaba cansado de que se rieran de sus zapatos rotos en la escuela. Cuando por fin las consiguió, entendió algo poderoso. La gente te respeta cuando demuestras que puedes conseguir lo que quieres, aunque nadie crea en ti. Ese día no solo estrenó zapatillas, estrenó carácter. Los años pasaron y Jefferson dejó de ser solo el chiquillo del barrio. Era el que no se doblaba, el que siempre miraba de frente. Y eso, en un lugar donde todos viven con miedo, lo convertía en alguien distinto. A los 15 años ocurrió la escena que cambiaría su vida. Estaba con 2 amigos cuando un grupo de chicos de otro barrio quiso asaltarlos. Sus colegas se pusieron nerviosos y estaban listos para entregar todo. Jefferson no. Agarró una botella rota y se plantó frente al líder de la pandilla. Nadie esperaba ese gesto. Con voz firme dijo: «Si quieres lo mío, ven y quítamelo. Pero no pienso darte nada». El silencio fue brutal. El líder lo miró, midió el riesgo y al final se echó atrás. Se fueron con insultos, pero no tocaron a nadie. Desde ese día todos lo llamaban el que no tiene miedo. Y esa fama empezó a crecer. No era un título cualquiera. En un barrio donde la mayoría baja la cabeza, ser el que no se dobla te coloca en otra liga. Los comerciantes lo saludaban. Los pandilleros lo respetaban. Los vecinos lo miraban distinto. Pero Jefferson no se conformaba. No quería ser un rey de esquina. Quería mucho más. La primera oportunidad llegó de manera casi casual. Un vecino le pidió que llevara un paquete a otra parte de la ciudad. ¿Pagaría bien? Jefferson aceptó sin hacer preguntas. Entregó el paquete y regresó sin problemas. Al día siguiente, el vecino lo buscó de nuevo. Así empezó todo. Él sabía perfectamente qué estaba transportando. Jefferson ya no era un niño del barrio. Se había convertido en un joven que sabía moverse. Con apenas 16 años, sus pasos eran medidos, calculados. La calle ya no era un juego, era un tablero donde cada movimiento podía definir su futuro. El vecino que le había confiado los paquetes le enseñó algo más que a entregar cosas. Le mostró cómo leer a las personas, quién confiaba, quién mentía, quién estaba dispuesto a traicionar. Jefferson absorbía todo con la mirada. Cada gesto, cada palabra, cada silencio era información. Pronto entendió que no bastaba con ser valiente. Tenía que ser inteligente. Así que empezó a hacer su primer negocio propio. Vendía celulares robados y cargamentos pequeños de productos importados. Nada grande, pero suficiente para que su nombre empezara a sonar más allá del barrio. No siempre era fácil. Había riesgos constantes. Policías que patrullaban, pandilleros que querían quedarse con su mercancía, clientes que no pagaban. Pero Jefferson aprendió a anticiparse. Tenía un instinto que pocos podían igualar. Sabía cuándo callar, cuándo actuar y cuándo desaparecer. Un día recibió una oferta que cambiaría todo. Un hombre mayor le propuso mover algo mucho más valioso. Era su primer contacto real con el mundo de la droga. Jefferson sintió un cosquilleo en el estómago, mezcla de miedo y excitación. Pero el miedo no duró ni un segundo. Sabía que debía aceptar. Era la oportunidad que había estado esperando. La primera entrega fue un desafío. Tenía que cruzar varios barrios peligrosos y entregar un paquete, sin que nadie lo viera.
Cada paso era tenso. Cada esquina podía ser su fin. Pero Jefferson no dudó. Se movió con calma, como si la ciudad fuera suya. Llegó al destino y entregó el paquete sin problemas. El cliente lo miró sorprendido y le pagó más de lo acordado. Ese momento fue clave. Entendió que podía manejar riesgos grandes si mantenía la cabeza fría. Y desde ese día, se ganó la reputación de ser confiable. El chico que cumple, sin miedo, sin errores. Pero Jefferson también aprendió otra lección importante. Nunca confiar completamente en nadie. Incluso sus aliados podían volverse enemigos si el dinero o el poder estaban en juego. Así que empezó a crear su propio sistema. Códigos secretos, rutas alternativas, contactos confiables. Todo pensado para que nadie pudiera atraparlo ni traicionarlo fácilmente. La vida comenzó a cambiar rápido. Con cada paquete, con cada negocio, su nombre llegaba a otros barrios, a otras ciudades. Y mientras algunos chicos de su edad todavía jugaban a la PlayStation, Jefferson ya estaba planeando cómo expandir su influencia más allá de Guayaquil. Se sentía imparable. Y no era arrogancia, era realidad. Cada paso, cada riesgo calculado, cada contacto bien elegido, lo acercaba a un objetivo claro. Ser dueño de su propio destino, sin depender de nadie, sin temor a nada. El primer negocio grande fue solo el comienzo. Jefferson ya sabía que estaba entrando en un mundo donde la vida se medía en respeto. Jefferson ya no solo era un chico respetado en su barrio, empezaba a mirar más allá de las calles de Guayaquil. La idea de mover cargamentos más grandes, de llegar hasta Europa, se convirtió en una obsesión. Sabía que el riesgo era enorme, pero para él, el miedo no existía. Su primer contacto internacional fue inesperado. Un conocido de la familia, que trabajaba en importaciones, le ofreció un trato, un cargamento pequeño de productos que necesitaba cruzar a España. Era su primer paso fuera del país, su primer contacto real con el mundo que él quería dominar. Jefferson no lo dudó, se preparó a conciencia. Cada movimiento estaba calculado. Cómo llevar la mercancía, cómo despistar a cualquier policía, qué rutas eran más seguras. Todo debía salir perfecto. Una equivocación podía significar no solo perder dinero, sino perder la vida. Cuando llegó el día de embarcar la carga, sintió una mezcla de adrenalina y satisfacción. Cada paso que daba, cada documento que firmaba, lo acercaba a su objetivo. No era solo un negocio, era una prueba de su capacidad, de su astucia y de su resistencia. El primer envío cruzó sin problemas. Cuando recibió la confirmación de que el paquete había llegado a España, algo cambió en él. Supo que podía hacerlo. Supo que estaba destinado a algo más grande que su barrio, que su ciudad. Esa sensación de poder, de control absoluto sobre su destino, era adictiva. Pero Jefferson no se confiaba. Sabía que el éxito atrae enemigos, y él estaba rodeado de gente capaz de cualquier cosa por dinero o por celos. Así que empezó a construir una red de confianza. Hombres leales, rutas alternativas, códigos secretos. Cada detalle contaba. Cada paso en falso podía ser mortal. Mientras algunos jóvenes de su edad soñaban con estudiar o viajar por turismo, Jefferson planeaba cómo expandir sus rutas, cómo asegurar que su mercancía llegara sin problemas y cómo proteger a los suyos. Cada negocio que cerraba era un peldaño más en la escalera que lo llevaría a dominar no solo Guayaquil, sino ciudades enteras. España se convirtió en su objetivo más ambicioso. La idea de manejar operaciones internacionales, de ser un nombre respetado en otro continente, lo llenaba de energía. Pero sabía que para llegar allí necesitaba más que astucia. Necesitaba aliados, contactos que confiaran en él y que movieran información precisa. El primer contacto en Europa fue clave. Un hombre mayor, con experiencia en el negocio, lo recibió con respeto y cierto recelo. Jefferson no dudó. Habló con seguridad. Explicó sus métodos, sus códigos, su reputación. El hombre asintió. Comprendió que tenía delante a alguien diferente, un joven que no temía a nada y que estaba dispuesto a todo para conseguir poder. Ese momento definió su futuro. Desde ese instante, Jefferson supo que su nombre empezaría a sonar más allá de Ecuador, que pronto sería un fantasma en las calles de Europa, respetado y temido. Y mientras otros esperaban la suerte, él ya estaba creando su propio destino. Llegar a Madrid fue como entrar en un mundo distinto.
Las calles estaban llenas de coches, luces y personas que iban y venían sin parar. Para Jefferson era un desafío, un lugar donde nadie lo conocía, pero donde podía convertirse en leyenda si jugaba bien sus cartas. Su primer paso fue adaptarse, aprender a moverse sin llamar la atención, a entender quién era aliado y quién podía traicionarlo. Observaba cada gesto, cada mirada. Madrid tenía su propio ritmo, y él debía sincronizarse para sobrevivir y crecer. El primer contacto con el negocio local fue delicado. Un pequeño grupo de intermediarios le pidió probarse antes de confiarle cargas importantes. Jefferson no dudó. Mostró precisión, control y astucia. Cada movimiento, cada decisión era un mensaje. No me subestimes. Pronto, su nombre empezó a circular. No era abierto ni ruidoso. Al contrario, era casi invisible. Pero donde él aparecía, todo el mundo sabía que estaba allí. Un fantasma que podía mover mercancías, resolver problemas y desaparecer sin dejar rastro. Aprendió rápido las reglas de la ciudad. Los barrios controlados por pandillas. Los policías que miraban más de lo que decían. Los empresarios que buscaban contactos confiables. Cada paso era medido, cada decisión calculada. Jefferson sabía que un error podía costarle caro, pero el miedo nunca lo dominaba. Su red empezó a crecer. Hombres de confianza en España y Ecuador le enviaban información, rutas y contactos. Todo estaba conectado. Cada envío, cada movimiento, era una pieza del rompecabezas que lo llevaba a consolidar su poder. A diferencia de otros que buscaban dinero rápido, Jefferson buscaba respeto y control. Entendía que en este mundo el dinero se va y viene, pero el respeto se mantiene, y la reputación lo es todo. Cada operación que cerraba reforzaba su nombre, lo hacía más grande, más temido. Madrid era un tablero complejo, pero él sabía moverse con destreza. Cada calle, cada negociación, cada entrega era una prueba de su ingenio. Y mientras algunos jóvenes desperdiciaban sus días en fiestas o triviales negocios, Jefferson construía un imperio silencioso. Paso a paso, envío a envío. Lo que nadie sabía era que cada noche, mientras caminaba por calles oscuras, calculaba su próximo. En Madrid, Jefferson entendió rápido que no podía avanzar solo. Para crecer necesitaba aliados, pero también aprendió que no todos los aliados eran confiables. Cada relación debía evaluarse con cuidado. La lealtad era un lujo y la traición, una amenaza constante. Uno de sus primeros aliados fue Raúl, un hombre mayor con experiencia en el negocio. Al principio desconfiaron el uno del otro, pero Jefferson demostró disciplina y estrategia. Nunca fallaba en una entrega, nunca dudaba, siempre mantenía la calma. Eso bastó para ganarse la confianza de Raúl. Con Raúl a su lado, Jefferson empezó a expandir operaciones. Los envíos se hacían más grandes, las rutas más complejas y la red de contactos más sólida. Cada movimiento estaba calculado. ¿Quién debía recibir qué? ¿Cómo proteger la mercancía? ¿Qué calle era segura y cuál no? Cada decisión reforzaba su reputación de hombre que no teme a nada. Pero en este mundo, la traición es tan común como el aire que se respira. Un socio menor intentó engañarlo, quedarse con parte de la mercancía y traicionar su confianza. Jefferson lo descubrió antes de que fuera tarde. La lección fue clara. Nunca confiar completamente. Siempre tener un plan B. Siempre estar un paso adelante. Aprendió también a usar el miedo como herramienta. No necesitaba levantar la voz ni demostrar fuerza innecesaria. Bastaba con miradas, con movimientos calculados, para que todos supieran que cruzarlo era peligroso. Su reputación crecía silenciosa, pero firme. Mientras algunos se enfocaban solo en dinero, Jefferson entendía que el verdadero poder estaba en controlar a las personas, en anticiparse a sus movimientos, en ser impredecible. Cada aliado que ganaba, cada rival que se retiraba, era un paso más hacia un dominio que se extendía más allá de España. Sin embargo, también entendió que la lealtad tiene un precio. Cada hombre que trabajaba con él debía saber que cualquier traición tendría consecuencias. No era crueldad gratuita, era supervivencia. Y en este mundo, solo los inteligentes sobreviven. Y Jefferson era más que inteligente. Era astuto y audaz. El negocio creció rápido, y con él, la atención de quienes querían frenar a alguien que parecía intocable. Pero Jefferson no se intimidaba. Cada amenaza era un reto, una oportunidad para mostrar que no había límites para él.
Cada traición frustrada era un mensaje. Nadie podía jugar con Jefferson sin pagar el precio. Con aliados fuertes y rivales controlados, Jefferson sentía que estaba listo para lo siguiente. El siguiente paso era expandirse aún más, consolidar su red en toda Europa y demostrar que el nombre de Jefferson no se olvidaría fácilmente. Madrid ya no era solo una ciudad, era el tablero donde Jefferson comenzaba a mover las piezas que definirían su imperio. Y él estaba decidido a ganar. Con aliados sólidos y rivales controlados, Jefferson empezó a expandir su influencia más allá de Madrid. Su red se extendió hacia Barcelona, Valencia y luego a otros países europeos. Cada envío, cada contacto nuevo reforzaba su poder. Cada paso estaba calculado para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Jefferson entendió algo vital. No se trataba solo de mover mercancía, sino de construir un imperio silencioso. La gente respetaba a quienes podían anticiparse, a quienes nunca fallaban, y eso era exactamente lo que él hacía. Nadie sabía exactamente dónde estaba ni cómo lo hacía, pero todos conocían su nombre y el riesgo que implicaba enfrentarlo. El negocio creció rápido. Operaciones más grandes, rutas más complejas y hombres de confianza en cada ciudad. Jefferson no solo entregaba paquetes, controlaba información, vigilaba a posibles traidores y aseguraba que cada movimiento de sus enemigos fuera previsto con anticipación. Pero la expansión no estaba exenta de problemas. La policía europea comenzaba a notar la presencia de alguien que movía grandes cantidades de mercancía sin ser detectado. Rivales de otros países buscaban formas de frenarlo. Jefferson entendió que necesitaba moverse más rápido que ellos, ser más astuto y más sigiloso. Contrató contactos clave, hombres en puertos, conductores confiables, intermediarios discretos. Cada persona estaba alineada con su sistema de códigos y rutas alternativas. Así, incluso si alguien caía, la operación podía continuar sin interrupciones. Mientras muchos se enfocaban solo en el dinero, Jefferson veía más allá. El verdadero poder no era tener dinero, sino controlar la información, anticipar movimientos y mantener una red de leales que respetaran su autoridad. Y él era maestro en eso. Su reputación se convirtió en un arma silenciosa. Con solo su nombre podía detener a un rival o evitar problemas con intermediarios. La gente aprendió rápido. Cruzarse con Jefferson no era una opción. Era un riesgo que pocos estaban dispuestos a tomar. Cada envío exitoso, cada expansión lograda, le daba más confianza. Jefferson ya no veía fronteras. Su objetivo era construir algo que nadie pudiera derribar, un imperio que se extendiera por toda Europa. Y mientras algunos temían las consecuencias, él seguía moviéndose, con la calma de alguien que sabe que ningún obstáculo es más grande que su ambición. Madrid seguía siendo su base, pero Europa entera empezaba a sentir su presencia. Cada ciudad, cada puerto, cada aliado reforzaba la red de Jefferson. Y mientras otros soñaban con poder, él lo estaba construyendo, pieza por pieza, paso a paso, siempre un paso adelante de todos. A medida que la red de Jefferson crecía, también lo hacía el riesgo. Europa entera empezaba a reconocer su nombre, y no todos lo veían con respeto. Algunos rivales querían frenarlo, y la policía comenzaba a acercarse a sus operaciones. La vida que había construido no era gratis. Cada decisión traía consecuencias. Jefferson entendió algo fundamental. El poder tiene un precio. No solo dinero, sino lealtad, confianza, tiempo y, en algunos casos, vidas. Cada aliado debía demostrar su fidelidad. Cada error podía costar caro. Aprendió a ser implacable, no por crueldad, sino por supervivencia. Un día, un envío se complicó. Uno de sus contactos en un puerto europeo había fallado, y la mercancía estuvo a punto de ser descubierta. Jefferson actuó rápido. Movió la operación, contactó a otro aliado y logró salvar la carga. Fue un aviso. El mundo donde él jugaba no perdonaba errores. El joven ecuatoriano también notó cambios en su entorno personal. Algunos amigos de confianza comenzaron a alejarse, temerosos de estar demasiado cerca de alguien que se movía en un mundo tan peligroso. Otros intentaron traicionarlo, convencidos de que podrían quedarse con parte de su imperio. Pero Jefferson ya no era el chico del barrio. Cada traición la veía como una lección. Aprendió a anticiparse a los movimientos de los demás,
a mantener siempre rutas de escape y a proteger a quienes realmente le importaban. Su vida se volvió una serie de estrategias. ¿Qué decir? ¿A quién confiar? ¿Cuándo moverse? ¿Cómo evitar ser atrapado? El precio del poder también se reflejaba en la soledad. Jefferson entendió que pocos podían caminar a su lado sin riesgo. La fama, el respeto y el miedo que generaba lo aislaban de relaciones normales. La confianza era limitada, y cada nuevo aliado era evaluado cuidadosamente antes de ser aceptado en su círculo cercano. Aún así, él continuaba. Cada envío exitoso, cada expansión lograda, reforzaba su autoridad. Europa lo respetaba y lo temía, y eso era suficiente para mantener su ambición intacta. Sabía que nada en la vida es gratis. El poder se gana, se mantiene con disciplina, y se paga con sacrificios que pocos están dispuestos a asumir. Cada decisión era crítica, cada movimiento tenía un costo. Y mientras otros veían solo dinero o mercancía, Jefferson comprendía que la verdadera ganancia estaba en controlar a las personas, en anticiparse a los problemas, en moverse siempre un paso adelante. Esa era la base de su poder, y el precio que debía pagar por él era solo parte del juego. Madrid seguía siendo su centro de operaciones, pero su mirada estaba en toda Europa. Cada ciudad, cada puerto, cada aliado, cada enemigo formaba parte del tablero que él estaba decidido a dominar. Y mientras otros dudaban, Jefferson seguía adelante, imparable, consciente de que el precio del poder era alto, pero el premio era aún mayor. El éxito de Jefferson también trajo enemigos. No tardaron en aparecer los rivales que querían derribarlo y la policía que comenzaba a investigar su red. Madrid y otros puntos de Europa se convirtieron en un tablero de caza donde él era la presa y el depredador al mismo tiempo. Al principio los rumores eran discretos. Algunos contactos le avisaban sobre movimientos sospechosos, seguimientos, conversaciones escuchadas. Jefferson no se sorprendió. Sabía que la fama atrae atención, y la atención, problemas. Cada mensaje era información vital. Cuándo moverse, qué calles evitar, qué aliados revisar. Sus operaciones comenzaron a complicarse. Cada envío debía planearse con precisión extrema. Rutas alternas, códigos secretos, aliados de confianza vigilando los movimientos de otros. Un solo error podía significar captura o pérdida total de mercancía. Pero Jefferson manejaba la presión con calma. La adrenalina era su aliada, no su enemiga. Los rivales intentaron tenderle trampas, pero él estaba siempre un paso adelante. Cada intento de sabotaje lo fortalecía. Analizaba los fallos, ajustaba sus estrategias, reforzaba su red. Aprendió a anticipar cada movimiento enemigo y a reaccionar antes de que las cosas se complicaran. La policía también lo buscaba, pero Jefferson sabía cómo moverse sin dejar rastro. Nunca estaba en el mismo lugar dos veces. Sus rutas cambiaban constantemente, y sus contactos confiables garantizaban que cada operación fuera invisible a ojos externos. Se convirtió en un fantasma. Todos conocían su nombre, pero pocos podían ubicarlo. Aún así, la tensión era constante. Cada llamada podía ser una trampa, cada encuentro un riesgo. Su vida se volvió un equilibrio entre audacia y precaución. Incluso sus aliados más cercanos comprendieron que cruzarse con él requería disciplina y obediencia total. La persecución lo obligó a evolucionar. Ya no bastaba con inteligencia y valentía. Necesitaba estrategias complejas, anticiparse a escenarios posibles y mantener siempre una salida segura. Cada decisión era crítica. Cada movimiento podía definir el futuro de su imperio. Pero Jefferson también encontró oportunidades en la presión. Cada amenaza que surgía, cada intento de captura, le enseñaba algo nuevo. Aprendió a usar la persecución como ventaja, desinformar, dividir a sus enemigos, fortalecer sus rutas y consolidar su reputación como alguien intocable. La ciudad, las calles, los puertos, incluso los aliados dudosos, todos eran piezas de un tablero que él dominaba. Madrid y Europa estaban llenos de cazadores, pero también de oportunidades, y Jefferson lo sabía. Quien no se mueve con astucia, cae. Y él no estaba dispuesto a caer. La persecución no era solo un peligro, era la prueba definitiva de su poder y habilidad. Y mientras otros corrían, él avanzaba cada vez más fuerte, cada vez más imparable, recordando que en su mundo sobrevivir era dominar. Jefferson había construido un imperio sólido,
Respetado y temido, pero no se conformaba. Sabía que para consolidarse necesitaba un golpe decisivo, algo que dejara claro que nadie podía igualarlo. Esa operación sería la más arriesgada de su vida. Todo comenzó con un contacto en un puerto estratégico del sur de Europa. La mercancía era valiosa, el riesgo altísimo. Un solo error podía significar la caída de toda su red. Pero Jefferson no conocía el miedo. Cada detalle estaba calculado. Horarios, rutas, aliados, puntos de vigilancia. Nada quedaba al azar. La preparación duró semanas. Él revisaba cada movimiento, analizaba cada posible falla, diseñaba planes de escape, verificaba la lealtad de cada hombre que participaba. Sabía que no podía permitirse traiciones ni errores. Su reputación y su poder estaban en juego. Cuando llegó el día, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Jefferson lideraba la operación con calma absoluta. Cada paso, cada orden, cada movimiento era ejecutado con precisión. La mercancía debía cruzar fronteras sin ser detectada, y él se aseguró de que así fuera. Pero el último golpe no era solo un desafío logístico, era también una prueba de su inteligencia y de su habilidad para anticiparse a los demás. Rivales y policías estaban al acecho. Cualquier movimiento en falso podía alertarlos. Jefferson usó despistes, rutas alternativas y contactos clave para asegurar que nada saliera mal. Cuando la operación terminó y la mercancía llegó a destino sin problemas, Jefferson sintió una satisfacción que pocas veces había experimentado. No era solo dinero, era respeto, poder, el reconocimiento silencioso de que nadie podía enfrentarlo y ganar. Sin embargo, ese éxito también le recordó que la vida que llevaba no era para todos. Cada operación, cada movimiento, cada decisión tenía consecuencias. El riesgo siempre estaba presente, y la vigilancia constante era obligatoria. No podía confiar plenamente en nadie, ni siquiera en los aliados más cercanos. Ese último golpe lo consolidó como leyenda. Su nombre cruzaba fronteras, y nadie dudaba de su capacidad. Pero Jefferson sabía que la cima también atrae enemigos más fuertes, más inteligentes y más peligrosos. Por eso cada éxito era también un desafío. Mantener lo logrado, superar la presión, anticiparse a los ataques que vendrían. Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades europeas lo conocían ya como un fantasma implacable. La red estaba establecida, el poder asegurado, pero la vida de Jefferson seguía siendo un juego constante de estrategia y riesgo. Cada paso que daba debía ser calculado, cada movimiento medido. El último golpe no solo lo consolidó, también lo hizo consciente de que su mundo estaba lleno de peligros invisibles. Y mientras otros temían caer, él aprendió que el verdadero poder consiste en saber moverse entre ellos, siempre un paso adelante, siempre preparado, siempre invencible. Después de años de construir un imperio silencioso, Jefferson se encontraba en la cima. Su nombre resonaba en Europa como el del hombre que no conocía el miedo, el que movía mercancías imposibles de rastrear, el que siempre estaba un paso adelante de sus rivales y de la ley. Pero la cima tiene su precio. Cada aliado debía demostrar lealtad absoluta, cada operación debía ejecutarse sin margen de error. Jefferson había aprendido que cualquier descuido podía destruirlo todo. Y aunque estaba acostumbrado a vivir con riesgo, la presión nunca disminuía. Con la red consolidada, empezó a reflexionar sobre su camino. Cada victoria, cada envío, cada expansión había costado sacrificios, amigos que se alejaron, traiciones evitadas por poco, noches de tensión constante. La fama y el poder eran suyos, pero también lo eran la soledad y la desconfianza. Un día, mientras observaba la ciudad desde un apartamento en Madrid, comprendió algo vital. La verdadera fuerza no está solo en controlar lo externo, sino en mantener el control sobre uno mismo. La habilidad de anticiparse, de calcular riesgos, de mantener la calma frente al peligro, eso era lo que lo había llevado hasta allí. A pesar de todo, Jefferson no podía detenerse. Nuevas oportunidades y amenazas aparecían constantemente. La policía seguía tras sus pasos. Los rivales buscaban formas de superarlo, y cada operación traía riesgos inesperados. Pero él se movía como un fantasma, invisible, implacable, imbatible. Su legado comenzó a consolidarse. En Guayaquil lo recordaban como el chico que no tenía miedo. En Madrid y otras ciudades europeas,
como el hombre que controlaba el juego sin que nadie supiera cómo. Su historia se contaba en susurros, mezclando respeto y temor. Al final, Jefferson entendió que la leyenda que había construido no dependía solo de sus acciones, sino de la percepción que otros tenían de él. Ser intocable no era cuestión de invulnerabilidad física, sino de inteligencia, estrategia y audacia. Y él había dominado cada uno de esos elementos. Mientras las luces de Madrid brillaban bajo la noche, Jefferson se dio cuenta de que había llegado más lejos de lo que jamás imaginó. No por la riqueza, no por los cargamentos, sino por su capacidad de mantenerse firme frente al miedo, de anticiparse a los enemigos y de moverse siempre un paso adelante. El destino de Jefferson no estaba marcado por la fortuna ni por la violencia, sino por la leyenda que había construido. Su nombre viviría mucho después de él, como símbolo de audacia, estrategia y de alguien que, realmente, no le tenía miedo a nada. Las calles arden sin razón.